Saludos amigos y hermanos, es un gozo poder estar con ustedes en este espacio. Más cerca estoy, más cerca estoy. Y qué bueno que podemos en este momento continuar con el estudio de la palabra de Dios, continuar orando los unos por los otros y continuar intercediendo de manera especial por aquellos motivos que nos hacen llegar de amigos, vecinos, familiares, hermanos, de diferentes personas que están atravesando por situaciones especiales y necesitan la oración intercesora, porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Qué bueno que podemos en esta hora también agradecerle por estar junto a nosotros, por estar ahora mismo también conectándose para escuchar el tema trascendental que tendremos para hoy. Es un tema sumamente importante, un tema contextualizado para lo que tiene que ver con lo que mayormente el mundo creyente recuerda durante estos días, durante esta semana. Estaremos hablando de los 7 juicios de Cristo. Los 7 juicios de Cristo, donde veremos algunos detalles sumamente interesantes y aplicables desde el punto de vista espiritual para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar intercediendo en oración, en nuestra oración de inicio, por Celeste Rodríguez. Por Celeste Rodríguez vamos a estar orando, también por Milosi Morillo, y también estaremos intercediendo por Jairo, una solicitud especial de Milosi Morillo por la salud de Jairo, que está enfrentando un momento muy delicado de salud debido a todo lo que ahora hay en el ambiente. También estaremos orando por Zoila Yapur, oraremos también por Daisy Brillante, por sus hijos. Oraremos también por Yanelis García. De igual forma estaremos intercediendo por Julia Castro y por sus hijos. También por Albania Villar. Albania Villar también estará siendo incluida en esta oración. De igual forma Rosana Félix, sus hijos, su madre, la hermana Juana Félix. También estaremos orando por ella, también por sus nietos. También estaba solicitando la oración Gloria Javier, por Casiano Javier y también por José Manuel Javier. De esta manera estaremos orando por esos miembros de la familia Javier de manera especial, y oraremos también por Joanca Canales. Por Joanca Canales también estaremos intercediendo en esta oración de inicio. Vamos a adoptar una posición de oración, una actitud reverente en este momento donde estamos, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestras cabezas y confiando nuestras vidas al Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos de ti por tu misericordia, por tu bondad. En esta hora, Señor, quiero interceder de manera especial por cada persona que está registrada en este listado, por las familias que están siendo puestas en tus manos en forma general, por los hijos que están siendo presentados por padres preocupados, padres atribulados, por madres que derraman lágrimas en favor de ellos. También, Señor, por la salud de tantas y tantas personas que enfrentan en estos días situaciones difíciles, pero que siguen depositando su fe en ti, creyendo que la oración de fe salvará al enfermo y que tú le restaurarás, y que si han cometido pecados les serán perdonados. Oramos también, Señor, en esta hora por las personas que están solicitando por la seguridad en medio de esta circunstancia que en forma apremiante le hace sentir incertidumbre. Incertidumbre por sus trabajos, incertidumbre por el sustento, por la familia, por los estudios, por planes y proyectos que no saben cuándo podrán reiniciar otra vez. Te pongo, Señor, a cada una de estas personas, a cada una de estas familias y a aquellos también que durante este programa, durante este espacio, estarán haciendo contacto especial con el deseo de ser incluidos en la oración. Lo presentamos y depositamos en tus manos. También queremos que abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra en este tema que vamos a tratar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, listos para compartir este mensaje de la palabra de Dios. Queremos agradecer el hecho de que no solo están asegurando
grabar estas palabras en su mente y corazón, sino que como parte de nuestra misión han estado compartiendo con otros también los importantes mensajes que han estado recibiendo y que hemos estado estudiando en base a la palabra de Dios, obteniendo ese tesoro inestimable que está en la Biblia. Hoy, como ya habíamos anunciado, nuestro tema especial es el tema Los 7 juicios de Cristo. Los 7 juicios de Cristo. Y vamos a mencionar a grosso modo cuáles son o cuáles fueron esos 7 grandes juicios, para luego nosotros adentrarnos uno por uno y ver las características y las lecciones espirituales que podemos obtener de cada uno de esos juicios. El Señor Jesús, durante esa noche previa al día de su crucifixión y muerte, durante ese jueves de noche, enfrentó al menos 7 juicios. Fue llevado de un lado para otro, maltratado, empujado, golpeado, vituperado. El Señor Jesús, durante las horas terribles, largas horas de esa noche previa al día de su crucifixión, enfrentó un juicio ante Anás. Anás, quien era el suegro de Caifás. Anás era el suegro de Caifás. ¿Y quién era Caifás? Caifás era el sumo sacerdote de aquel año. Ellos servían conforme al orden de su clase por año, y entonces ese año correspondía el servicio del sumo sacerdocio en el ministerio del santuario terrenal a Caifás, y Anás era el suegro de él. Así que Jesús se enfrentó a un juicio ante Anás, quien había sido también sumo sacerdote. Luego el Señor Jesús enfrentó otro juicio ante Caifás, quien sí era el sumo sacerdote vigente, como hemos dicho en este momento. Así que un juicio enfrentó ante Anás, otro ante Caifás, 2 juicios enfrentó ante Poncio Pilato. 2 juicios ante Poncio Pilato recibió el Señor Jesús. Uno ante Herodes, y el que enfrentó ante Herodes estuvo justamente en medio de los 2 juicios que el Señor Jesús enfrentó ante Pilato. Y 2 juicios enfrentaría el Señor Jesús ante el concilio llamado el Sanedrín, el tribunal supremo dentro del pueblo judío, quienes deliberaban, dictaminaban sin posibilidad de que la persona pudiera en alguna manera recurrir a alguna otra instancia. No tenía la forma de apelar más allá. El Sanedrín, quienes eran miembros de ese tribunal, eran personas muy respetadas, consideraba el pueblo, gente que había pasado por un filtro especial. Habían características especiales para formar parte de ese concilio, de ese tribunal, del Sanedrín, ante quien Jesús enfrentó 2 juicios. Así que los 7 juicios fueron: 1 ante Anás, 1 ante Caifás, 2 ante Pilato, 1 ante Herodes y 2 ante el concilio, ante el Sanedrín. Veamos por un momento lo que tiene que ver con el juicio que el Señor Jesús enfrentó ante Anás, el cual se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 y 13. Al ser llevado ante Anás, el suegro de Caifás, aunque Anás no era el sumo sacerdote de ese año, sino que lo había sido en el pasado, todavía le guardaban gran respeto. Por eso le encaminaron ante él buscando una decisión sabia, una decisión consensuada por la experiencia. Y este juicio que el Señor Jesús enfrentó ante este líder espiritual del pueblo, ante este religioso experimentado, nos da una gran lección. La gran lección que nos da es la siguiente: en el pueblo que Dios ha llamado a servirle, una persona en algún determinado momento, saliendo de los propósitos divinos, puede cometer graves y grandes errores. Para cuando el Señor Jesús enfrentó ese juicio ante Anás, todavía el pueblo judío era la nación escogida. Todavía faltaban por lo menos 3 años y medio para que se completara ese tiempo de gracia que Dios había señalado para la nación de Israel como tal, en forma individual durante ese tiempo y más allá del período profético de las 70 semanas de años.
las personas podían accesar a la salvación, pero ya no debían integrarse a la nación judía para ser salvos, como una forma de congregarse sirviendo al Señor, porque ya el Señor habría levantado la iglesia como el medio mediante el cual el Señor pone en contacto con ella los que han de ser salvos. Eso es lo que nos dice la palabra en el libro de los Hechos. Cuando las personas eran bautizados en la iglesia, dice y describe la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero cuando Anás estaba juzgando al Señor Jesús, en ese momento todavía la nación de Israel era la depositaria del tesoro del Evangelio, la nación escogida. Tristemente, este miembro distinguido, ese hombre de tanto liderazgo dentro del pueblo, cometió grandes errores. Y los errores que cometió nos hacen recordar la declaración inspirada que nos dice que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Ya el Señor ha dicho que dentro del trigo está la cizaña. Así que no habiendo tenido lo que sería una decisión consensuada ante Anás, a pesar de su experiencia, el Señor Jesús también fue llevado ante Caifás. Y Caifás sí era el sumo sacerdote de aquel año. Fue él el que pronunció unas palabras en medio de ese juicio que el evangelista dice eran palabras proféticas. No la dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, por eso profetizó. Noten lo interesante. Una persona puede andar por sendas extraviadas, equivocado en sus decisiones, en su actitud, formando parte del pueblo de Dios, formando parte del liderazgo y hasta formando parte del ministerio sagrado. Y aunque la persona pueda estar equivocada, mientras está desempeñando el cargo, esa persona no va a hacer lo que finalmente quiera en su interior más allá de lo que Dios le permita hacer. Esto fue lo que ocurrió con Caifás, que aunque creía que estaba diciendo palabras de él, realmente el Señor dijo palabras a través de él para que la gente entendiera lo que realmente iba a acontecer. Él dijo, mejor es que muera un solo hombre y no que toda la nación sea sacrificada. Esa expresión realmente estaba denotando el hecho de que Jesús habría de morir por el pueblo, por la nación, por el mundo entero, para que todo aquel que en él creyera no tuviera que perderse, sino que encontrara la salvación y la vida eterna. Así que mientras Jesús estaba siendo juzgado por Caifás, Jesús guardaba silencio, en cumplimiento de lo que ya había anticipado Isaías, especialmente en Isaías capítulo 53, donde se describe al Mesías como el siervo sufriente de Jehová, como aquel que como cordero sería llevado al matadero, que enmudecería delante sus trasquiladores. Así Jesús guardaba silencio. Sin embargo, cuando Jesús respondió ciertas palabras al sumo sacerdote, uno de los siervos del sumo sacerdote le hirió, le golpeó al Señor Jesús. Y aunque Jesús no reclamó frecuentemente durante los juicios que le llevaron a cabo, ahora escuchamos unas palabras muy conmovedoras de él cuando le pregunta a la persona que le golpeó, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Si he dicho mal, testifica, pero ¿por qué me pegas? Eso indica que aunque nosotros, con la mansedumbre que caracteriza a los siervos de Dios, a los hijos e hijas de Dios que han sido llamados, debemos ser sumisos, pero todo tiene un límite más allá del cual incluso Dios nos responsabiliza a nosotros si guardamos silencio, si permitimos que el mal impere y que sea propagado. Dios no es un Dios de injusticia y por eso reaccionó en ese momento ante la injusticia evidente que se estaba cometiendo. Así que este juicio importante también el Señor Jesús enfrentó, el juicio ante Caifás. Y hemos dicho que el Señor Jesús también enfrentó dos juicios ante Pilato. Los juicios que se realizaron ante Pilato son posiblemente los más conocidos dentro del Evangelio y dentro de la cultura general, por la actitud que asumió Pilato. Pero veamos algunos detalles interesantes que rodearon todo el espectro
de estos juicios que protagonizó Pilato con la persona de Cristo. Cuando Pilato fue levantado, era muy de mañana. Todavía posiblemente no se había levantado. Así que le hicieron levantar de manera abrupta, de manera rápida. Imagínese escuchar desde el lugar de su tranquilidad una multitud, una turba que viene enfurecida con un caso para tratar. Ser levantado de repente no hizo que Pilato despertara con buen humor. Así que su primera impresión al escuchar que le traían a un reo era el de despacharlo cuanto antes, el de decirle: hagan lo que ustedes quieran, está bien, ejecútenlo. Sin embargo, cuando Pilato se vio frente a Jesús, no pudo actuar como había pensado, como había planificado, porque Pilato no vio frente a él a un acusado temblando. Pilato no vio frente a él a alguien que se estaba defendiendo de sus acusadores. Pilato no vio frente a él a un hombre común y corriente. Pilato vio delante de él por primera vez a un acusado que no temblaba ante sus acusadores, a un acusado que no se estaba defendiendo ni era su interés presentar argumentos, a un acusado que ni siquiera ante la autoridad política que él tenía estaba de alguna manera intimidado. Por eso Pilato, al observar la dignidad del cielo en la persona de Cristo, porque nunca había visto ni nunca más vio un hombre como él, Pilato no pudo despacharle inmediatamente. Pilato fue impactado, fue sobrecogido de temor al ver la dignidad del cielo frente a él en la persona de Cristo. Y déjenme decirles que por eso Pilato, de una forma u otra, se le ve en el Evangelio ante este juicio, entrando y saliendo. Le hace una pregunta a Cristo, regresa otra vez, vuelve otra vez y otra vez entra. Se le nota nervioso. ¿Sabe por qué? Porque esa es la actitud de una persona cuando se encuentra con Cristo. De repente sus hábitos comienzan a ser alterados. De repente la persona comienza a perder el sueño por momentos, porque el sueño se interrumpe con el sobresalto de que todavía no está haciendo la voluntad de aquel con quien se ha encontrado. Encontrarse con la persona de Cristo le da un giro de 180 grados a la vida de una persona, hasta que la persona se pone en armonía con la voluntad divina. Encontrarse con Cristo es un episodio impactante en nuestro paso por este mundo, porque por donde Cristo pasa, algo poderoso pasa. Y es por eso que Pilato estaba inquieto. Sabía que estaba frente a la verdad. No solo estaba frente a un ser humano, estaba frente a la persona que encarnaba la verdad. Y estando frente a la verdad, se hacía la urgencia en su vida, en su persona, de tomar una decisión. Y cuando alguien está frente a la verdad con la posibilidad de tomar una decisión, frecuentemente esto lo carga de nerviosismo. Frecuentemente la persona se pone inquieta, no encuentra qué hacer, y el Espíritu Santo lucha en su mente y corazón, indicándole: es hora, tienes que tomar una decisión. Pero Pilato se resistía, y por eso, tratando de huir a su responsabilidad como gobernante, entonces cuando de repente escucha que Jesús era Galileo, al escuchar, preguntó: ¿es de Galilea? Le dijeron sí, y vio eso como una posibilidad de huir a su responsabilidad, dice la palabra. Y entonces le envió, dice que Pilato envió a Cristo donde Herodes, porque Herodes era el encargado de la circunscripción a la que pertenecía Galilea. Por eso lo envió. Y ahora Jesús enfrenta un juicio intermedio entre los dos que enfrenta con Pilato, un juicio ante Herodes. La palabra de Dios dice que cuando Herodes se enteró que le estaban llevando a Cristo, se alegró mucho, porque había escuchado las obras que se decían que él realizaba, los grandes milagros que realizaba. Y entonces pensó: esta es mi oportunidad para verlo realizar un milagro. Herodes, como muchas personas hoy en día, son impactadas por lo sensacional, por lo paranormal. Y quien es atraído a solamente lo paranormal, lo sensacional, lo sobrenatural, fácilmente puede ser presa del enemigo. Quien sabe operar con poder desde abajo
desplegando obras que no tienen explicación desde el punto de vista humano, impactando corazones y mentes curiosas. Y él esperaba que Jesús realizara un milagro. Pero no solo eso, al escuchar también los milagros que Jesús hacía, Herodes pensaba, ¿será este Juan al que yo decapité, que ha resucitado y por eso está haciendo tantos milagros? Así que también se sobrecogía de temor, pero con curiosidad quería encontrarse con ese Jesús, quería encontrarse con Cristo. Al verse con él, inmediatamente le pidió que hiciera un milagro para deleitarlo, que hiciera un milagro para él contemplarlo. Jesús, ante toda esa sugestión, permaneció en silencio. Y entonces dice la palabra que como Herodes no encontró respuesta en Cristo, le mandó a vestir con un manto de púrpura, con una mitra, así le mandó a cubrir, y le mandó a poner un cetro en su mano para comenzar a burlarse de él. Y él y toda su corte comenzaron a hacer burla de Cristo, a decirle, salve rey, y se acercaban a él y hasta se inclinaban para burlarse. Sin embargo, en algún momento, en medio de esas burlas, la divinidad de Cristo fulguró a través de su humanidad. De esa forma lo describe en forma interesante el libro deseado de todas las gentes. Su humanidad dejó fulgurar la divinidad. Y cuando el rostro de Cristo fue visto por ellos con la majestad que un día lo han de ver los mortales, huyeron y retrocedieron hacia atrás. E inmediatamente conminaron a Herodes que se deshiciera de ese hombre. Y de inmediato Herodes entonces los regresó a Pilato. Dice la palabra, dice el Evangelio, que ese mismo día, otra vez, reanudaron su amistad Herodes y Pilato, porque habían estado enemigos, pero como compartieron ahora los juicios en la persona de Cristo, se hicieron amigos. Es interesante ver, y en la Biblia hay varios ejemplos, e incontables en la vida diaria, de personas que entre ellos no son amigos, no tienen cosas comunes, pero cuando tienen un enemigo en común, de repente se ponen de acuerdo para el mal. Así opera el espíritu del mal en las personas con frecuencia. Así que ahora Pilato, quien pensó que ya no tendría la carga de responsabilidad determinando lo que habría de ocurrir con Cristo, entonces Pilato, ahora sí, tenía que tomar una decisión. Ya el Señor Jesús había pasado ante Anás, ante Caifás, ante Herodes, ante el concilio en 2 ocasiones, ante el mismo Pilato por una vez y ahora estaba ante él por segunda vez. Ya tenía que tomar una decisión. Y entonces Pilato, al ver que Jesús está en silencio, pero al ser conmovido de que tiene la verdad junto a él, le pregunta a Jesús, Pilato, ¿no dices nada? ¿No oyes de cuántas cosas te están acusando? ¿No dices nada a todo ello? Y Jesús entonces le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero he aquí que mi reino no es de este mundo. Al oír esas palabras, dice el Evangelio, que Pilato tuvo mucho más miedo al escuchar que Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Así que ahora Pilato estaba buscando la manera de liberar a Jesús, liberarlo de sus captores, de sus acusadores. Pero sucede que la turba frenética, que en su interior también tenía demonios, verdaderos demonios que le incitaban para pedir que Jesús fuera crucificado, aumentaba su algarabía, aumentaba sus pedidos y sus voces se confundían con los gritos de los demonios, pidiendo que Jesús en ese momento fuera crucificado. De manera interesante, cuando Pilato está diciendo, yo no hallo en él ningún delito, y viene ante el pueblo y así lo dice, no encuentro en él ningún delito del que lo acusan. En esas palabras de Pilato se reconoce que todo lo que se hizo contra Cristo fue injusto, fue inhumano. Ningún delito hallo en él, dijo Pilato. Y cuando él estaba recibiendo la conminación de toda la muchedumbre, de esa frenética multitud, de esa turba enfurecida, él entonces, pensando en cómo puede hacer para librar a Jesús, entonces
recibe la acusación de parte de los líderes del pueblo judío, que le dicen: si a ese sueltas, te haces enemigos del César, porque él dijo que era rey, y cualquiera que se hace rey contradice al César. Y allí entonces se atemorizó Pilato. Sin embargo, la palabra de Dios describe algo sumamente interesante, muy interesante, y es el hecho, como describe Mateo 27, 19, que la esposa de Pilato le mandó una notita con un mensaje que decía: no tengas nada que ver con ese justo, porque esta noche he padecido mucho en sueños por causa de él. Noten cuánta misericordia la de Dios para este hombre que estaba ahora frente a la verdad. Para Pilato, el cielo podía ver solo un gobernante que estaba a punto de cometer una injusticia, un gobernante cualquiera que, enfrentando al Hijo de Dios, no tenía consideración. Pero no, el cielo ve en cada persona, no importa el lugar que ocupe, no importa cuánta maldad tenga en su corazón, el cielo ve en cada persona un alma que necesita salvación. Y mire la misericordia de Dios desplegada en el hecho de que, aparte de Pilato recibir a la verdad en la persona de Cristo, ahora Dios le había dado esa misma noche, le había dado en sueños a la esposa de Pilato una revelación, para que el camino estuviera preparado, para que esa mente aceptara el Evangelio de Cristo, aceptara la verdad. Dios le había presentado en sueños a la mujer de Pilato cómo ese que iban a juzgar no era un simple mortal, no era un ser humano común y corriente, sino que era el Mesías, el amado Hijo de Dios, y que todos los que participaran en su acusación, en su tortura y en su muerte, tendrían que ver a ese Cristo vivo, resucitado, viniendo en gloria, y que oirían despavoridos, diciéndole a las piedras y a los montes, como describe Apocalipsis: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por esto la esposa de Pilato le mandó esa nota, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque esta noche he padecido mucho en sueños por causa de él. Era suficiente con esa advertencia, con esa revelación divina, para que este hombre, este gobernante Pilato, entonces liberara a Cristo, se viera libre de esa acusación, lo entregara para que ellos decidieran buscar otra forma de ser juzgados si era necesario, pero él no tener la responsabilidad de entregarlo en sus manos para ser crucificado. Sin embargo, cuando los líderes del pueblo escucharon que Pilato ahora cedió un poco de terreno, se dieron cuenta que en su corazón tenía temor y que si insistían lograrían obtener lo que estaban pidiendo. ¿Cuándo se dio terreno y ellos se dieron cuenta? Cuando Pilato en su mente procura buscar una alternativa, dice: ya sé, como este no tiene ningún delito, aunque están contra él, voy a traer a un verdadero criminal, a uno que está condenado a muerte, a Barrabás, y lo voy a colocar al lado. Al ver a un criminal confeso como este, que está condenado a muerte, y a este, por más odio que le tengan, tienen que ver la diferencia. Y le voy a decir que voy a soltarle a uno de los dos. Así podré liberar a Jesús. Cuán engañado estaba Pilato. No sabe que cuando el corazón humano ha dado marcha atrás contra la verdad, ha cerrado su corazón, ha cauterizado su conciencia, no hay argumento, no hay evidencia, no hay nada que pueda conmover ya ese corazón que se ha endurecido. Pero ahora Pilato lo trae a Jesús, y al lado coloca a Barrabás, a un criminal confeso que estaba preso por haber dado muerte a alguien y por haber hecho una sublevación. Y entonces le dice: aquí los traigo. Tienen de un lado a Barrabás, quien es ladrón y asesino, y de este lado tienen a Jesús, que se dice el Cristo. ¿A cuál de los dos quiere que le libere? ¿Cuál de los dos quiere que indulte? Como es fiesta de la Pascua, voy a indultar a uno de los dos. Y todos a una, infundidos y animados por demonios que estaban entre ellos,
todos gritaron que entregara a Barrabás, que liberara a Barrabás. Y que Cristo entonces, cuando él le dice, ¿y qué haré de Jesús que se dice el Cristo? Ellos dijeron, sea crucificado, sea crucificado. Pilato logró ver que su intento estaba frustrado. Todavía tenía la esperanza de lograr hacer algo, pero como la multitud continuó diciendo, si lo liberas, te haces enemigo del César. Y él como gobernador, si tenía alguna situación, si era colocado en entredicho su nombre como gobernador, entonces podía realmente tener problemas con el César, con el rey romano. Sin embargo, él, temiendo perder su posición política, temiendo perder algo temporal, dejó escapar de sus manos lo eterno, lo que es de verdadero precio y valor. Y finalmente dice la palabra que la alternativa que tomó fue sacar una palangana de agua y lavarse las manos ante el pueblo y decir, yo soy inocente, limpias están mis manos, por eso las lavo ante ustedes, limpias están mis manos de esa sangre, así que tómenlo y crucifíquenlo como ustedes quieren. En algún momento, muchas personas han meditado que Pilato no tuvo alternativa, pero hemos visto cuántas tuvo. Muchas personas han tratado de excusar la conducta, la actitud y la acción de Pilato, pero no tiene realmente excusa. Algunos han dicho, bueno, pero él no fue quien lo mató, realmente ellos. Piensen lo siguiente, él era realmente la autoridad civil, los demás eran la autoridad religiosa, él era que tenía en sus manos. Además, cuando Jesús en algún momento quedó en silencio ante una pregunta de Pilato, Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Así que sus propias palabras le condenan. En el día final, sus propias palabras se levantarán contra él para condenarle en el juicio. Pero lo más interesante que ocurre, lamentablemente, en todo esto, en la vida de Pilato, es que aunque él entregó a Cristo para ser crucificado por miedo, por temor a perder su cargo político, su posición temporal, años después registra la historia secular registra que años después se descubrió una malversación de fondos en su administración y fue depuesto por el César y mandado al exilio, siendo apresado. Y cuando él entonces vio que lo que trató de proteger, entregando a Cristo la verdad que fue confiada a él, cuando él vio que había perdido la oportunidad de aceptar lo eterno por tratar de retener lo temporal, y que aún lo temporal lo había perdido, y que, como decimos comúnmente, se había quedado sin pito y sin flauta, entonces Pilato, en su frustración, encerrado, él mismo se quitó la vida, se suicidó. Es el triste final de aquella persona, el triste final de toda persona que, teniendo la verdad ante sí, la deja escapar como agua entre sus dedos, y finalmente ve que aquello por lo que dejó pasar la verdad, un día también lo pierde, y cuando ya es demasiado tarde para recuperar lo que pudo ser la verdad que le diera perdón, salvación y vida eterna. Estos juicios que el Señor Jesús enfrentó ante Anás, ante Caifás, ante Pilato, dos de ellos, uno ante Herodes y dos ante el Sanedrín, ese tribunal supremo en el pueblo de Israel, demuestran cuánta injusticia es capaz de hacer el ser humano, no solo cuando su corazón se endurece, no solo cuando se ha alejado de la verdad, no solo cuando ha llegado al punto de no retorno, sino también cuando actúan en grupo, dentro de la multitud, dentro de la turba que pidió que Cristo fuera crucificado. Había muchas personas que exactamente unos días atrás habían recibido a Cristo en la entrada de Jerusalén diciendo, Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en nombre del Señor. Como la muchedumbre seguía esa actitud, se unieron en esa acción. Como ahora la multitud, la turba iba corriendo hacia el lado equivocado, hay gente que se mueve con la multitud. Hay gente que solo hace lo que hace la mayoría. Y en asuntos espirituales, amigos y hermanos, está demostrado que la mayoría nunca tiene la razón.
Fue la mayoría la que se quedó afuera del arca en el diluvio. Fue la mayoría la que quedó destruida en las ciudades impías de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Fue la mayoría la que rechazó a Cristo. Y será la mayoría también la que finalmente se perderá. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué los valientes? Porque los valientes no esperan que vaya un grupo para ellos ir escudándose tras el grupo, tras la multitud. El valiente toma la decisión por sí mismo. El valiente no espera y dice: voy a esperar que los demás también decidan entregarse, que los demás decidan ser bautizados. No, el valiente dice: yo voy a tomar una decisión responsable. Si los demás han de perderse, yo he de obtener la salvación en Cristo. Si los demás dicen que no, yo le digo que sí al Señor, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuán triste fue para esa muchedumbre que rechazó a Cristo, que pidió que fuera crucificado, cuando una semana después de Cristo estar ya muerto y habiendo resucitado, pero no estando al alcance del común del pueblo, muchos todavía que no sabían que Jesús había muerto, de lejanas tierras, continuaban trayendo los enfermos, los discapacitados, los endemoniados, porque desde lejos habían escuchado que había en Israel alguien con poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para hacer milagros extraordinarios. Y cuando la gente venía de tierras extranjeras y procuraban y preguntaban: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el obrador de milagros? Cuando escuchaban que el pueblo lo había crucificado, que el pueblo le había dado muerte, no podían entender lo que escuchaban. Que un pueblo que tenía en su seno al Salvador del mundo, a quien por donde cruzaba cesaba el gemido, no había dolencias, no había necesidad. ¿Cómo es posible que un pueblo se atreviera a quitarle la vida? Tarde se dieron cuenta en ese pueblo que a quien habían crucificado era el autor de la vida, aquel que luego de ser muerto en la cruz del Calvario, al tercer día se levantó victorioso de la tumba. Muchos de los que participaron en la crucifixión de Cristo, su corazón llegó a sensibilizarse. Muchos de ellos, como fue el centurión romano encargado de la guardia allí en el Calvario, que cuando vio los episodios que rodearon el momento de la muerte de Cristo, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Sin embargo, la gran mayoría rechazó a Cristo, y la gran mayoría procuró, después de su resurrección, fraguar otra mentira para divulgarla también entre el pueblo, para que no creyesen que el que crucificaron en la cruz, que el que crucificaron en el Calvario, se levantó victorioso de la tumba. Ese Cristo que enfrentó 7 juicios durante toda una noche, siendo llevado de un lado para otro, arrastrado por las calles polvorientas y pedregosas de Jerusalén, ese Cristo hoy ya no está crucificado, ya no está en la tumba que le retuvo. Es un Cristo vivo, glorificado y pronto a venir a buscarnos para llevarnos con Él al reino de los cielos. En esta hora, mi amigo, mi hermano, el llamado especial es a que sensibilices tu corazón para que el Espíritu Santo pueda impresionarte en una forma especial por medio de los sufrimientos de Cristo, en los cuales hemos estado meditando en esta hora. Mi llamado y oración especial es que el cielo te conceda estar no dentro de aquellos que por haberle rechazado, por haberle traspasado, un día se lamentarán cuando lo vean regresar, sino que seas de aquellos y aquellas que le dan la oportunidad a Cristo de entrar a su corazón, entronizarse en Él y recibir hoy perdón, salvación y vida eterna. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Hoy estaremos orando en una forma especial al final de esta entrega, al final de este programa, por Huáscar Peña. Vamos a estar intercediendo en oración. También vamos a estar intercediendo por Isabel Medina. También vamos a estar intercediendo por Santos Danini. Vamos también a interceder por Patria Perdomo. Oraremos también por Manuel Novas Pérez. De igual manera incluiremos a Evelyn Acevedo, a Carlos de la Rosa, Yoneida Rodríguez,
Noelia Guzmán, Celia Contreras, Eduard Sánchez, Jacqueline Vélez y familia. También estaremos orando por Paola Báez y su bebé. También estaremos orando por Rudelis Paniagua, por Rudy Alcántara, Henry Montero, Lenny Brito, Esther Guzmán. También estaremos incluyendo nuestra oración intercesora, Rosanna Salas, Sorángel Adames, Maru Guerrero, Catherine Mateo. Gracias, Catherine, por estar siempre pendiente y por ser objeto también ahora de la misericordia de Dios al solicitar esta oración. También por Wadi Luciano estaremos intercediendo, por Wilmen Freeman, de igual manera Carlos Manuel Rondón, Ruth Castro, Yasmer González, Mildred Sebastián, Gloria More, Mercedes Herminia Peralta, Merinia, por Alejandro Peralta, don Alejandro Peralta. También estaremos intercediendo por él de manera especial, también por Janet Pichardo. También estaremos incluyendo en nuestra oración a Melania Jiménez, Alberto García Rosario, Ingrid Piña. También estaremos intercediendo por ella y su familia, por Natalie Rodríguez, por Amarilis Angulo, por Baez King, por Elzilda Rosa. También estaremos orando por Fausto Silverio, por Jaronil Abreu, por José Manuel de la Cruz, también por la Iglesia Hispana de East New York. Estaremos orando de manera especial por los miembros de esa iglesia, por también Ramón García, estaremos orando por él, quien nos escribe desde Bávaro. También estaremos orando por Marisol González. De igual manera, estaremos orando por Javi Paulino, por el pastor Javi Paulino. Estaremos orando también por el pastor Heury Paulino, presidente de la Asociación Dominicana del Este. Vaya nuestros saludos para él también, y estará incluido en nuestra oración intercesora. También estaremos orando por Ana Wilmore, por la familia López Vargas. También estaremos orando por Milagros Almanza. Mediante la oración es bueno que usted sepa que estamos más cerca del Señor, que estamos más cerca de ser objetos de su misericordia, que estamos más cerca de verlo regresar en gloria. Estaremos orando también por Milagros Almanzar, por Ángel Luis Rodríguez, también por Johnny Reyes, por Nilcia Echavarría. También estaremos incluyendo en nuestra oración intercesora a Yolanda Rosario, a Rafael Sierra Rodríguez. También oraremos por Glenis Brea Silvestre, por Miguel Antonio Cepeda, por Avid Luis Buenrostro, también por Fara Nieves Astacio, quien siempre también está allí presente, conectada. También estaremos orando por Renzo Ramírez, también estaremos orando por él, por su salud, su familia. También por Yamerli, también estaremos orando por Luz de Jesús, por Nelsida Batista. También incluiremos en nuestra oración a Luisana Casado, a Ricardo Hernández, a Maribel Cadet. También estaremos orando por aquellas personas que están afectadas por el virus del COVID-19. Especialmente están solicitando la oración por los que están infectados, por los que han sido contagiados en el área norte del estado de los Estados Unidos, especialmente el área de Buffalo y el área de Rochester. Estaremos orando también por Cecilia Pérez, también por Ilcania Contreras, por Jocelyn Zavala, por Ana Galvá. También está solicitando la oración la oración intercesora por el doctor Cordero. Estaremos orando por el doctor Cordero, por el doctor Acosta. También estaremos orando por el doctor Acacio Mesa, también por el doctor Toribio, por la familia Galvá. También estaremos intercediendo, y queremos también incluir en nuestra oración a todos los que en este momento
están allí solicitando ser incluidos. El Señor conoce cada uno de esos nombres y lo vamos a incluir en esta oración. Recuerde que cada día estamos al mediodía con Más Cerca Estoy, con Más Cerca Estoy. El próximo encuentro nuestro será justamente esta noche por Instagram, donde tendremos este estudio de los 7 juicios de Cristo, 9 de la noche, hoy por Instagram. Y al mediodía volveremos a vernos entonces el domingo, donde estaremos dando respuesta. Es un programa especial de respuesta a las preguntas, a las inquietudes que durante toda la semana han estado llegando. Muchas preguntas, de paso, muy interesantes, las que nos han estado llegando, y puede seguir escribiéndonos de manera directa a los contactos personales con su pregunta para darles respuesta ese día. Recuerde, para hoy los 7 juicios de Cristo, nueva vez tendrán una entrega especial por Instagram a las 9 de la noche. Ahora vamos a orar por estos nombres, por estas familias y cada uno de estos casos que hemos mencionado. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias porque ya tú has comenzado a responder muchas de las oraciones que hemos mencionado. Gracias por los testimonios de que tu poder está llegando a cada vida, a cada hogar, a cada persona, con un toque especial, con un toque sanador, con un toque revitalizador, con un toque que le llena de nuevo de salud y esperanza. En esta hora, Señor, quiero rogarte por la sangre que Cristo derramó en la cruz, rogarte que visites de manera especial a las personas que están en condiciones de salud delicada, a las personas que han sido afectadas por este virus. Tú eres el gran médico, nosotros lo creemos y con fe oramos a ti, porque tú has dicho que la oración de fe salvará al enfermo y que si es tu voluntad, con poder tú le vas a restaurar, y si han cometido pecados les serán perdonados. Tú ves, Señor, lo humilde, lo contrito que está ese corazón que en esta hora está recibiendo la oración como si fuera para él solo, para ella sola. Gracias por hacernos sentir cerca. Y gracias porque al escuchar tu palabra y ser encomendados en la oración en tus manos, podemos decir: más cerca estoy. Más cerca estoy del Señor, más lejos del enemigo, más lejos de la aflicción, más cerca de un Dios todopoderoso. Gracias porque en medio de la oscuridad, un rayo de luz podemos percibir, y es que el Espíritu Santo nos recuerda que nuestras vidas están en tus manos y que tú estás al control, y que en esta hora reprendes al enemigo de nuestro lado. Sigue cuidando y guiando a cada una de estas personas, cada familia, cada caso especial por el que intercedemos, habiendo hecho una mención. Cuida de cada uno de los amigos y hermanos que se conectan continuamente para escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias por la reflexión que nos has dado. De vuelta queremos, Señor, encontrarnos esta noche para estudiar este tema de los 7 juicios de Cristo. Y queremos también, Señor, que nos acompañes. De igual forma, Señor, queremos que cada día, al mediodía, de domingo a viernes, tu Santo Espíritu esté llegando a cada corazón, a cada vida, a través de tu palabra y de la oración intercesora. Gracias por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.